Este programa es otro producto de Libra Producciones. Sí, buenos días. Buenos días a gente linda de Armenia, aquí estoy. Hoy tenemos una comunicación especial con el señor Kevork Kechichian, que fue miembro activo de la comisión del colegio Isaac Bashechian, uno de los colegios hermosos dentro de todo Villa Soldati, ¿no es cierto, señor Kevork? Buen día, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, bueno, muy bien. Bueno, hicimos esta pequeña introducción para saber quién es usted, pero realmente, usted, ¿dónde nació? Cuénteme su historia. Bueno, esa historia ya está completando las 7 décadas. Ajá. Nací en la maternidad Ramón Sardá, en Parque Patricio, Sí. Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y por supuesto crecí en la hoy ciudad de Villa Soldati, parte de esta capital federal. Exacto. Y bueno, siempre dentro de la capital. Hasta los 15 años viví en Soldati, después nos trasladamos a San Cristóbal. Sí. Después cuando me casé en San Juan y Boedo, y acá estamos. Acá estamos. ¿Y sigue estando en Boedo? Sigo estando en Boedo. Entre medio tuvimos en familia con mi mujer y mis hijas una experiencia de algunos años en Córdoba. Ajá. Pero bueno, dado los altibajos clásicos de la Argentina, siempre tenemos que volver a la base, como quien dice. Pero usted realmente Villa Soldati es especial, sí, diríamos, ¿no? Porque yo creo que el lugar de nacimiento de cualquiera es especial, sí, sea sí. donde sea en el lugar del planeta que sea. Seguro. Es como uno lo siente. No, eso es como el aficionado de algún club de fútbol en cualquier lugar del mundo. Ajá. Es lo mismo, es su corazoncito. Aunque sabemos que hay gente que no tiene corazoncito para nada. Exactamente, realmente no. Inclusive en este momento se está viviendo algo que se está transformando, que no sabemos qué somos realmente. No somos para nada nacionalistas, diríamos, ¿no? Sí, la experiencia que se está viviendo, especialmente en el último año, realmente no lo habíamos leído en ningún libro de historia, y yo creo que ni siquiera las mentes más fantasiosas de Hollywood se las imaginaron. Exactamente, digno para hacer una película de ciencia ficción, diríamos. Sí, y todo eso incrementado, potenciado por las características propias de nuestro país, ¿no? Exacto. Bien, pero cuéntenme, sus padres, ¿de dónde vinieron? Mis padres son argentinos los dos, tanto ajá. mi papá Martín como mi mamá Armenia. Sí. Mi mamá no es que se llamaba Armenia, Ajá. su documento decía Armenia. Ajá. Tal era el fanatismo de mi abuelo al llegar acá a la Argentina desde su Jayón natal. Sí. Y en aquel momento, vos te acordás también, cómo nos confundían, nos llamaban con un gentilicio que hasta el día de hoy no nos gusta y sigue siendo nuestro acérrimo enemigo. Es verdad. Entonces es verdad. dijo, a su primer hija le puso Armenia. Bueno, mis abuelos en definitiva, son todos de Adana y Jayón. En definitiva, Jayón es una ciudad dentro de la provincia de Adana. Sí. Así que puedo decir que 75% Adanací y 25%, perdón, al revés, 75% de Jayón y 25% de Adana. Ajá. Pero el primero que llegó a la Argentina fue mi abuelo paterno, Yeprem Kechichian. Sí. En abril de 1913 ya estaba en la Argentina. Ajá. Bueno, uno de los pioneros vendrían a ser. Sí, inclusive junto con otros amigos también que ya estaban acá de antes. Sí. El que después fue cuñado de él, que había llegado mucho antes todavía y se había establecido bastante cómodamente,
Y como todos sabemos, son historias comunes, los amigos, los parientes se avisaban, se llamaban, lógicamente con las demoras de comunicaciones de aquella época, no es como el WhatsApp de hoy que Claro. instantáneamente sabemos lo que está pasando. Ahora, en Soldati, en esa época, ¿había mucha comunidad armenia? La zona sur, tanto de la ciudad de Buenos Aires como de la otra ribera del Riachuelo, Sí. se llenó muy rápidamente de armenios, Exacto. porque lógicamente eran las zonas más económicas y a donde los flacos bolsillos que tenían les alcanzaba. podía. Después sucedió lo que sucedió y que de lo cual todos fuimos testigos y a veces parte también, a medida que iban mejorando su situación, iban tirando más para el norte o inclusive emigraron hacia otros países también. Claro. Yo hoy tengo compañeros que fueron míos de colegio en Soldati, que están viviendo en Estados Unidos o en Europa, y algunos que se han vuelto millonarios inclusive. Ujú. Pero bueno, esa es la generosa movilidad que siempre proporcionó este bendito suelo argentino. Exacto. Demasiado bendito. Bien, bien. Bueno, ¿le parece bien que vayamos a una pausa y después hablaremos dónde estudió y cómo se formó el colegio? ¿Cómo no? Las pausas hacen falta porque de eso se vive. Exactamente. Gracias. Nuevamente con usted, señor Kevork. Bueno, ¿usted dónde estudió, Kevork? Bueno, yo hice toda la primaria, como decíamos en nuestra época, en el barrio. Ajá. La oficial, en lo que en aquel momento era la escuela número 11, Consejo Escolar 19, en la calle Portela 3150, y esa escuela, que ya venía del viejo Consejo de Educación Nacional, nunca había tenido nombre, y recién en el año 1964, yo cursando ya el último grado, sexto, en aquella época se le impuso el nombre de Evaristo Carriego. Ajá, sí. Eso era por la mañana, volvíamos a casa, almorzábamos y salíamos corriendo para Corrales, al colegio Mesrovian en aquella época, Sí. que venía ya del año 32, Ajá. y teníamos la escuela armenia, Ajá. que funcionaba a la antigua, como cualquier escuela oficial, o sea, entrábamos a las 14 horas Sí. y salíamos a las 17, Ajá. con 2 recreos entre medio, Sí. y bueno, ahí cursé también los 7 años de la escuela armenia. Que era solamente es el idioma. Era solamente armenio a la tarde. Ajá. En el año 1962 dio inicio el primer curso lectivo de lo que se conoce hoy como el Instituto Isaac Bashevian. Sí, sí. La historia de aquello se remonta lógicamente a algunos años atrás, cuando la escuela Sahagian, que existía en la calle Matanza, en el barrio de Pompeya, pegado a Soldati, Sí, sí. Esa escuela había abierto sus puertas en 1928, pero con los años, y por lo que decía antes también, esta movilidad económica que mejoró la situación de muchos de los vecinos, tanto de Pompeya como de Soldati, Sí. fue mermando la cantidad de alumnos, y especialmente los de la escuela Sahagian. Ajá. Llegó un momento que se corría el riesgo de que esa escuela se cerrara. Sí. Entonces los directivos de aquella época, de ambos barrios, de Soldati y Pompeya, se juntaron y dijeron: acá hay que hacer algo para salvar la situación. Sí. Y salvar la situación fue juntar ambas escuelas, Ajá. cosa que requería un nuevo edificio, infraestructura, bueno, y todo eso que conocemos. Sí. Lógicamente no había los requerimientos de hoy, entonces todo era de alguna manera más fácil. Ahora, O sea, siempre todo con esto- menos. Claro, todo esto, ¿en qué año estamos hablando? Fue. Estamos hablando de aproximadamente años 60. Ajá.
Entonces, los directivos del barrio, en su mayoría, Hayensi, todos, Sí. porque acá tengo que aclarar una cosa, si bien había de todas las regiones de la Armenia histórica en los dos barrios, Sí. predominaban los Hayensi y los Tomarzazi. Ajá. Pero en la directiva del colegio el que llevaba la batuta era un famoso Hayensi, y recurrieron a un rico Hayensi de ese momento que era Don Isaac Bakhcherian. Ajá. De ahí el nombre del colegio, en realidad. Claro. Entonces este buen hombre puso en aquel momento de su peculio lo que eran 3 millones de pesos de la época. Claro. Yo en este momento no recuerdo cuántos dólares serían, pero era una cifra bastante importantísima, grande, porque grande. con eso se construyó el primer bloque importante del colegio, Sí. los 2 pisos que actualmente funcionan todas las aulas, Sí. y en el año 62, como digo, se inauguró el primer ciclo ya con el nombre de Instituto Isaac Bakhcherian y adherido al sistema de educación nacional. Claro. Fue el primer colegio, esto venía de antes también, de la época del Mesrovian, Sí. la idea, pero cuando se estableció esto y fue turno oficial por la mañana y armenio por la tarde, Sí. desde el primer día estuvo abierto a la comunidad. Fue la primera escuela armenia abierta a la comunidad, puedo decir, en toda Sudamérica, en Argentina seguro. Sí, qué lindo eso, ¿no? Porque aparte... Y bueno, y así hasta el día de hoy, y estamos a las puertas el año que viene de celebrar como Instituto Bakhcherian los primeros 60 años. Bien. Bueno, felicitaciones al instituto, realmente poder continuar y bueno, ser abierto a la comunidad toda, ¿no? O sea, toda la zona de Solati es otro de los colegios que brinda educación, tanto el idioma castellano como el idioma armenio. Educación, formación, contención, Sí. Y por sobre todas las cosas siempre se trató y se sigue haciendo las cosas con absoluta honestidad y transparencia. Sí. Yo en mis años de directivo activo del colegio, siempre en las reuniones oficiales del colegio, en actos y demás, un poco a manera de no podía ocultar el orgullo, pero siempre lanzaba algo así como diciendo ojalá todas las escuelas de la comunidad armenia fueran como la nuestra, simplemente por su transparencia, por su honestidad y por tener siempre los números en orden. Bien. Cosa de por sí muy difícil, insisto, en este bendito país. Es verdad. Lamentablemente estamos sufriendo esta situación y bueno, cuesta mantener un colegio. Y bueno, aparte de esta forma, ¿no? De que recibe gente que no es de la comunidad. Y otra pregunta, ¿hay chicos que no son armenios que estudian el idioma? Sí, absolutamente, y no solo lo estudian, sino que lo hacen con un ahínco y una dedicación particular, tal es así que más de una vez y en más de un curso, esto ya desde años, no es nada nuevo, Sí. Han resultado quizás mejores, ¿no? mejores alumnos de grado o más destacados es lamentable, pero también que los del propio origen. Sí, eso es lamentable realmente, sí, pero aparte, es una asignatura pendiente para nosotros. Yo creo que el sentimiento que muestran esos chicos no es lo mismo que los sentimientos que pueden... Mira, el mejor ejemplo de eso es cada vez que ha tocado visitas al colegio como grandes personalidades que han venido de Armenia o de otros lugares del mundo, sí, y han visto como los alumnos del colegio se expresaban en armenio o decían una poesía o cantaban inclusive o lo bailaban, y terminaban preguntando, pero estos chicos son todos hijos o nietos de armenio, y les decíamos no, la mayoría no tienen una gota de sangre armenia, y quedaban sorprendidísimos. bien. Acá viene otra paradoja realmente negativa para los armenios, cuál es el que muchas de nuestras familias
en vez de enviar sus hijos a los colegios armenios, Exacto. los envían a colegios ingleses, alemanes o Sí. de cualquier otra comunidad porque creen que es mejor y también se destacan. Bueno, es una característica humana que vamos a hacer. Sí, sí. Es la condición humana. Es la condición humana que piensan que otra cosa es mejor. Siempre la gallina del vecino pone huevos más grandes. Bueno, señor Kebor, yo le agradezco esta pequeña entrevista que tuvimos y bueno, es lindo recordar estos colegios que fueron naciendo de la nada, de un grupo de gente que insistió en tratar de seguir adelante lo que es la armenidad. Eso, Rosa, eso es lo más destacable, gente que no tenía para comer y que aportaba a la institución, aportaba a la comunidad y lograron hoy, un siglo después, que seamos ejemplo y que inclusive hasta en el mundo hablan de los armenios de la Argentina. Sí, realmente sí. Bueno, le agradezco mucho, señor Quechillán, y bueno, estamos al habla para cualquier otra ocasión, ¿sí? Con mucho gusto, cuando ustedes quieran. Un beso grande. Un beso grande a usted. Hasta luego. Gracias.